Queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esta serie que dimos en llamar Concilium, tratando de conocer, de meditar, de reflexionar juntos acerca de este acontecimiento del siglo pasado. Tal vez pasaron muchos años para nuestra vida humana, pero muy pocos años dentro de la vida de la Iglesia, que se dio en llamar Concilio Vaticano II, que no es un documento, sino que es la reflexión de la Iglesia acerca de sí misma. Una gran pregunta le tiró el Papa a los obispos de todo el mundo, es decir, a los sucesores de los apóstoles, a los maestros de la fe, aquellos que apacientan el pueblo de Dios. Más de 2150 obispos se reunieron allí en el Vaticano y reflexionaron. Esa reflexión primera dio un comienzo a toda una reflexión que le llevó 4 años, detrás de una respuesta para presentar justamente al mundo, a ustedes, a mí, a nosotros. Iglesia, ¿qué eres? ¿En qué consiste tu identidad más profunda? ¿En qué consiste lo profundo de tu corazón? ¿Desde dónde te podemos entender? ¿Desde dónde te podemos comprender? Iglesia, ¿qué eres? Iglesia, ¿cómo te relacionas con el mundo? De la respuesta a esta primera pregunta, ¿qué es la Iglesia?, salió una constitución dogmática que se llama Lumen Gentium, en latín, porque la costumbre dentro de la vida de la Iglesia es que los documentos se escriben de manera oficial en el idioma que tradicionalmente ha manejado la Iglesia por varios milenios, el latín. Y entonces las primeras palabras le dan nombre justamente al documento. Y las primeras palabras de este documento es Lumen Gentium, la luz de los pueblos. Es la respuesta justamente que los obispos quieren dar, y una respuesta que les llevó un tiempo, meditaron, reflexionaron, pero sobre todo oraron para ser dóciles a las enseñanzas del Espíritu Santo prometido por Jesús, para que acompañe a la Iglesia en el caminar. Y junto con la oración estaba también el buscar en la revelación, en la palabra de Dios, transmitida a lo largo de las generaciones, a través del testimonio de los santos, a través de las celebraciones litúrgicas, a través de la Sagrada Escritura, el buscar, el reflexionar, no para inventar lo que a ellos les parecería que tendría que ser la Iglesia, o para escuchar tal vez a la doctrina de moda, porque todos los tiempos tienen doctrinas de modas, y la Iglesia puede caer en la tentación de ser fiel a la doctrina de moda, es decir, al mundo. Los obispos, en cambio, quisieron ser fieles a la propia identidad, y la propia identidad está dada por la palabra de Dios. Y por eso entonces reflexionan esa palabra de Dios en busca de esa identidad, y discuten, y proponen, y votan algunas propuestas, y no les gusta cómo se elabora, y vuelven a rehacer.
Y al final se promulga justamente esta Constitución. De los 2152 obispos presentes, 2151 votaron placet en latín, es decir, sí, y solamente 5 votaron non placet, es decir, prácticamente fue por unanimidad, el dar a luz esta Constitución, la respuesta de la Iglesia, del corazón de la Iglesia acerca de su propia identidad. Vamos a tratar de detenernos en los programas siguientes en este documento, porque es un documento que tiene que ver con lo que nosotros somos, es un documento que nos define, y es un documento que no son palabritas escritas, sino que es vivencia de fe. Y justamente cuando la Iglesia necesita ser reformada, tiene que volver siempre a sus orígenes para que la fe resplandezca totalmente sobre la humanidad. Constitución dogmática Lumen Gentium, luz de las gentes. ¿Y por qué se habla de esto? Uno podría decir, aquí hay como una especie de visión, en cierta manera, como triunfalista dentro de la Iglesia. La Iglesia es la luz de la gente. La Iglesia tiene una luz propia, una luz propia que la hace ser totalmente distinta, y es la institución dentro del mundo que está llamada a ser señera. Y entonces corremos el riesgo de tener esa visión triunfalista, y eso llega a sus consecuencias. Es decir, somos perfectos, no hacemos nada mal, somos la luz de las gentes. Sin embargo, el concilio no lo plantea de esa manera. En ningún momento dice que la Iglesia brilla con luz propia. La Iglesia es el misterio de la luna, como le gustaba decir a algunos de los primeros escritores cristianos. La luna está ahí, pero la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. De la misma manera, a la Iglesia no la vamos a entender si nos fijamos solamente en la Iglesia, si nos fijamos en sus estructuras humanas, si nos fijamos en las buenas personas que están en su interior, o en las malas, que también nos podemos fijar. La vamos a entender si descubrimos quién es el sol. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué Lumen Gentium, luz de las gentes? Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador.
Decíamos que la iglesia no es la luz de las gentes. Entonces, ¿cómo hay que entender a la iglesia? Vamos a ver qué nos dice el concilio justamente cuando empieza esta constitución dogmática sobre la iglesia, cuando empieza a hablar de sí mismo. Y fíjense, dice, la luz de los pueblos es Cristo. Por ello, este sacrosanto concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la tierra. Nos damos cuenta, la iglesia no se pone en el centro. La iglesia no está en el centro. El centro de todo le pertenece ni más ni menos que a Jesús. Cristo es el centro de la humanidad. Cristo es la luz de los pueblos. Y nadie más que Cristo puede iluminar. Nadie más que Cristo puede iluminar. La iglesia no se entiende como una sociedad de beneficencia, diría el Papa Francisco, una ONG piadosa de gente de buena voluntad, que hace caridad, que hace algunas ceremonias lindas, que trabaja por la gente. Sí, es todo eso, es todo eso. Pero en lo profundo, en su identidad más profunda, la iglesia se entiende a partir de Cristo. No descubrimos una novedad, pero es importante decirla. Es importante entenderla. Sin Cristo no hay iglesia. O, sin Cristo, la iglesia se pierde como se han perdido tantas instituciones humanas a lo largo del tiempo. Partidos políticos, movimientos sociales, que parecía que iban a durar para siempre, ¡fruc! De golpe, un muro que los contenía, era el muro ideológico, el muro de la buena voluntad de las personas, se terminó. La iglesia tiene 2000 años de historia. Y si permanece la iglesia es porque su identidad no está en que es un grupo de gente. Su identidad más profunda le viene de Jesús. Es Jesús el centro de su vida. De mi vida, de la vida de ustedes, del nosotros que es la iglesia. Cristo es la luz de los pueblos. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y nos invita, por supuesto, a nosotros a que esa luz se desparrame sobre la humanidad. Algo tan importante. A la iglesia la vamos a entender, la vamos a comprender de verdad cuando dejamos las categorías humanas. ¿Y cuáles son las categorías humanas? No estoy hablando negativamente, ¿no? No estoy hablando de manera negativa frente a las categorías con las cuales nos movemos cada día, que nos ayudan a entender y comprender la realidad de lo que está pasando. Las categorías, las maneras de pensar, que son ideas, son teorías, que tienen que ver con la matemática, o tienen que ver con la economía, o tienen que ver con la sociología, con la manera de organizarse una sociedad, que tiene que ver con la ciencia política, que tiene que ver con la psicología, con la manera que tenemos nosotros de reaccionar. Todas son categorías muy válidas,
y que nos ayuda a nosotros a entendernos, a relacionarnos, a organizar nuestra vida, a marchar hacia un destino común. Pero cuando la queremos aplicar a la iglesia, ¡pluc!, no bastan. Son importantes, pero no bastan. No bastan. Porque la iglesia, para entenderla, para comprenderla, la tenemos que entender desde Cristo. Es decir, desde Dios. Es decir, desde Dios que se revela, que corre el velo de su vida, de su misterio, de su vida íntima, y entonces sale a nuestro encuentro a través de su Hijo hecho carne. Solamente desde el misterio entendemos a la iglesia. Hoy, ¿qué significa misterio? Porque aquí empezamos un poco a patalear. El secretismo de la iglesia siempre esconde las cosas, no quiere que nada salga a la luz. Por eso dicen que la iglesia es un misterio, porque tienen tantos desastres adentro que no lo van a dar a conocer. Nada, misterio no significa lo escondido. Misterio no significa la película de suspenso que no sabemos dónde va a terminar. Misterio significa Dios que es mucho más grande que mi cabeza, que es chiquita. Y Dios, yo no termino de entenderlo y de comprenderlo totalmente, porque yo puedo ver poco, porque soy limitado y Dios es ilimitado, omnipotente, mucho más grande y más amplio que yo. Eso es el misterio. Entender la iglesia desde Dios, desde la palabra de Dios, desde la revelación que Dios ha hecho, desde lo que Dios ha querido, desde lo que Dios ha soñado para nosotros y para el mundo. Bueno, todo eso lo resumimos con una sola palabrita: misterio. Misterio. El misterio de la fe. El misterio que es un misterio de amor, de un Dios que me ama, de un Dios que sale a mi encuentro, de un Dios que me salva, de un Dios que me abre su casa para que yo pueda entrar en la eternidad, y de un Dios que ya quiere hacer casa en medio de nosotros, a través de su iglesia. Cristo es la Lumen Gentium, la luz de las gentes. Y la iglesia la entendemos a partir de eso, del misterio de Dios. Nos encontramos en el próximo programa para seguir profundizando esto tan bello de nuestra vida eclesial.